Ciudadanos del mundo. Aldea global. Autopistas de la información. Globalización. El escenario internacional. Explicado desde la mirada del especialista Alberto Barlocci. Porque lo que pasa en el mundo te pasa a vos. En Citas de Radio, Cita Internacional. Bueno, y tenemos el agrado de estar con el doctor Alberto Barlocci en línea en la Cita Internacional, que es un placer para mí darle la bienvenida nuevamente al programa. Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, un placer también volver a acompañarlas ahí de vez en cuando con el programa, y un saludo a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Fue la primera persona a la cual decidimos llamar cuando vimos en los medios lo que había sucedido en la OEA con respecto a Venezuela. ¿Por qué no nos cuenta, Alberto, nos hace un resumen de la implicancia que está teniendo lo que sucedió en Venezuela para el mismo país? Porque la verdad que ya se puede hablar de un golpe de Estado. La preocupación de la comunidad internacional sobre la democracia de Venezuela es muy palpable, ¿no? Bueno, y a partir de este momento se hará todavía más grande esta preocupación, que también de alguna manera echa por tierra los esfuerzos de diálogo que se estaban haciendo en estos días. Para resumir, ha habido concretamente movidas por parte de la Organización de los Estados Americanos, que desde hace tiempo, a través de su secretario general, estaba planteando de que en Venezuela lo que se está produciendo es una interrupción del orden democrático, o sea que no se está respetando los principios fundamentales del orden democrático y de la aplicación de las libertades fundamentales, motivo por el cual esto sería argumento para que la Organización de Estados Americanos aplicara su Carta Democrática. ¿Qué es la Carta Democrática? Es un documento avalado por los países miembros de la Organización de Estados Americanos que pone como una cláusula de democraticidad dentro de los países. O sea, si un país modifica el estatus democrático, este país es expulsado o suspendido de la Organización de los Estados Americanos, en el sentido de que es aislado también de la comunidad internacional. ¿Esto por qué motivo? Porque la experiencia de todos estos años, de estas décadas, donde frecuentemente en América Latina ha habido dictaduras o gobiernos autoritarios, hace tomar esta precaución, es decir, hace que también nos cuidemos entre países y no solamente internamente, y que tengamos presente que violar los principios democráticos puede responder también, puede tener como consecuencia sanciones y también aislamiento del resto de los países. El Mercosur también tiene una cláusula de este tipo, y es la cláusula que ha sido aplicada cuando fue destituido el presidente Lugo, o sea, por algo mucho menor, por una falta que fue mucho menor de lo que está pasando en Venezuela, y se alegó que se había interrumpido el orden democrático de una manera ilegítima porque no había sido garantizado el debido proceso en Paraguay. Paraguay fue momentáneamente suspendido del Mercosur. Así que la Organización de Estados Americanos está solicitando, por lo menos 20 países de la Organización de Estados Americanos, de los 34, están planteando que hay que por lo menos considerar si efectivamente en Venezuela se está dando o no un proceso de este tipo. Y había sido convocado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el martes. Sí. Había sido convocado por 18 países, repito, de un total de 34, y al final fueron 20 los que votaron un documento bastante genérico, bastante vago en su formulación, en el que se dice que hay que avanzar por el camino diplomático, tratando de comprender a fondo la situación de Venezuela. O sea, es un documento que toma tiempo, pero que no rechaza la idea de estudiar a fondo el caso y de agotar toda la vía diplomática para tratar de mejorar la situación en Venezuela. Claro, lo que pasa es que Maduro lo tomó como una victoria eso, ¿no? Que no se aplicara la Carta Democrática. Bueno, lo que pasa es que también hay una postura bastante ambigua en el resto de la región,
donde hasta hace poco había una cierta sintonía ideológica con el gobierno de Venezuela, motivo por el cual los países fueron bastante reticentes para también decir las cosas como estaban. Claro. Es decir, el expresidente de Uruguay, José Mujica, digamos, casi con las tenazas se le tuvo que sacar la declaración emitida en una entrevista de que a él no le gustan que haya presos políticos. Por lo tanto, estaba calificando de presos políticos los que hay en Venezuela, pero hasta ese momento oficialmente no había habido una toma de posición ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de Brasil. Con los cambios de gobierno que se han dado, Argentina y Brasil, quizás incluso de alguna manera sobreactuando un poco, han manifestado que no están para nada conforme con la situación que hay en Venezuela y son los que incluso han impedido que Venezuela asumiera la presidencia temporaria del Mercosur. Pero lo que aconteció ayer es particularmente grave en Venezuela porque ahí hay un salto cualitativo donde el Supremo Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal de Venezuela, prácticamente se asumió las funciones del Poder Legislativo porque consideró que el Parlamento estaba en desacato. Claro. Ahora, esto es gravísimo desde varios puntos de vista. Primero, la Constitución de Venezuela no tiene previsto un mecanismo de este tipo. De hecho, en la sentencia que emite el Supremo Tribunal no invoca ningún artículo de la Constitución venezolana. Y esta mañana yo estuve aprovechando el tiempo para dar una mirada a la Constitución de Venezuela y efectivamente en ningún caso está previsto que el Poder Judicial tome el lugar del Poder Legislativo considerando que no está acatando con determinados temas. Las motivaciones por las que no estaría acatando el Poder Legislativo además son bastante menores con respecto a la temática de fondo. O sea, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo, del gobierno, de transformar algunas empresas que trabajan en el área de hidrocarburos, por lo cual posiblemente se está necesitando un visto bueno de parte del Parlamento que se pronuncie antes de tomar la decisión, y esto porque el tema de los hidrocarburos es delicado para Venezuela y hay previsiones dentro de la Constitución. Posiblemente el Poder Legislativo no lo hizo y esto hizo que fuera declarado en desacato. Anteriormente, siempre el Supremo Tribunal había declarado también en desacato el Parlamento porque había 2 o 3 diputados cuya elección a diputado había sido impugnada. Pero declarar nulos todos los actos de un Parlamento por la discusión sobre la legítima elección de 2 o 3 diputados también parece ser una medida bastante excesiva, y también porque hasta ese momento el Parlamento había comenzado a tomar en consideración y reexaminar la elección de algunos de sus miembros. Pero este tema, esta última decisión, realmente, por un lado, no parece tener una justificación que mínimamente pueda permitir su aplicación, y la Constitución, y eso es importante para los oyentes, no establece una jerarquía entre los poderes del Estado. Es decir, la Constitución de Venezuela, como todas las constituciones y como conceptualmente todos los países que están en democracia, consideran que los poderes del Estado son de 3 tipos: el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, el poder de administración; el poder legislativo, o sea, el Parlamento, que tiene el poder de legislar y de producir las normas que son necesarias para la continuidad de un Estado; y el Poder Judicial, que es el que aplica la justicia y que normalmente está velando por la constitucionalidad de las decisiones que se toman. Pero esto no le da una jerarquía superior. Es decir, el Supremo Tribunal, una Corte Constitucional, lo que hace, una Suprema Corte de Justicia, lo que hace es declarar que tal o cual ley o tal o cual norma no es coherente con la Constitución, incluso puede llegar a anularla.
Claro. pero no puede tomar el lugar del Parlamento. Lo que ha hecho el Supremo Tribunal es de aquí en más, hasta tanto se mantiene en desacato el Parlamento, me preguntan a mí y yo voy a legislar, yo voy a intervenir sobre los temas, yo voy a hacer Claro. la función del Parlamento. Claro. El Poder Judicial no es un poder que es elegido. Sí, sí, sí. No hay desde ese punto de vista ningún tipo de jerarquía, es un poder como los otros, y además hay normalmente controles cruzados entre los diferentes poderes, motivo por el cual realmente parece particularmente grave la decisión que tomó el Supremo Tribunal de Venezuela, y que sí pervierte el orden democrático. Y aquí me parece que ingresamos en un terreno en el que Venezuela va camino a un aislamiento, porque ahí ya incluso países que pueden coincidir ideológicamente con algunos aspectos del oficialismo, ya va a ser bastante difícil tolerar y justificar esto. Alberto, hola, soy Angie. Y me queda poquito tiempo para mi pregunta, pero a colación de lo que dijo recién, hoy leía en el diario que Capriles había ido a Colombia a buscar remedios y comida para niños desnutridos y enfermos. Y primero me preguntaba quién puede parar a Maduro y cómo se frena esto y qué va a pasar. Usted recién decía lo del aislamiento de Colombia, pero ¿cómo sigue esto de acá en adelante? Bien, si yo supiera esto, tendría capacidad incluso para prever cuáles son los números de la lotería, así que pensé bien la pregunta. A incrementar mi menguado patrimonio a través de previsiones de todo tipo. Pero porque es difícil prever qué es lo que puede pasar. Me parece que esto tiene un corolario particularmente grave, es que es una crisis económica descomunal, originada también por ineficiencia y por corrupción. Venezuela tiene en este momento una inflación, se calcula, pero ya es difícil calcularla a esta altura, del 700% anual o del 500% anual, pero ya cuando vamos en el orden de los centenares, quiere decir que es una situación que se escapó de mano, ¿no? En el medio hay una crisis social importante porque el problema económico está creando un desabastecimiento, no hay medicamentos, y el propio gobierno ha obstaculizado en numerosas oportunidades la ayuda internacional para tratar de paliar esta situación. O sea que hay una crisis social, política. Venezuela es uno de los países más violentos en el mundo, con la tasa de homicidio entre las más elevadas en el mundo, o sea que hay un proceso de disgregación importante. Prever qué es lo que puede pasar es bastante difícil. Ojalá se pueda reconducir a un cauce institucional, pero evidentemente si ahí no se bajan los decibeles de una polarización extrema. Yo estoy hablando de la culpa que tiene en este caso, yo estoy hablando del poder judicial, pero en realidad es influido fuertemente por el chavismo. En este momento es como una pantalla del oficialismo, el poder judicial en el máximo órgano de justicia de Venezuela. Pero entonces hay excesos por parte del oficialismo, pero no es que la oposición sea mucho mejor. Le tuvieron que explicar a los señores legisladores de Venezuela, de la Asamblea, que en ningún lado la Constitución prevé que el Parlamento vote la destitución del presidente. Claro. No está previsto en ningún lado. Lo único que hay es la posibilidad de convocar un referéndum que pregunta a los habitantes si quieren interrumpir o no el mandato del señor presidente, pero no es una facultad del Poder Legislativo hacer un juicio político al presidente. Claro. Pero evidentemente no habían leído la Constitución y se desayunaron por el camino que lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. El propio presidente del Parlamento tuvo que decir, señores, esto no lo podemos hacer. Y también con posturas muy radicalizadas, frecuentemente violentas, que han dado lugar a situaciones violentas. Ahora, si no se le ponen los decibeles, si no se bajan los decibeles de este enfrentamiento, de esta polarización, donde el otro representa el mal total, es muy difícil que en Venezuela se pueda salir de esta situación. El oficialismo está empecinado en
imponer una revolución ideológica de un determinado tinte a toda la población, y hay una parte de la población, incluso importante, que no está, no comulga ideológicamente con el oficialismo. Mal, por lo tanto, se puede imponer a todo un determinado régimen sin comprender que digamos, la concepción ideológica de los venezolanos tiene una biodiversidad bastante más importante de la que se imagina el oficialismo. Claro. Así que si no se recupera esa capacidad de tolerar, de que haya un chavismo, que haya una oposición al chavismo y que el electorado decida quién tiene el mandato para gobernar, hasta que no se entre en ese orden de ideas y cada uno piensa que el otro simplemente está aplicando la totalidad de los males, será muy difícil salir de eso, y las previsiones pueden ser solo pesimistas, es decir, de una crisis que puede incluso desembocar en fenómenos violentos. Ojalá que no, y ojalá que la comunidad internacional de manera imparcial intervenga y trate de buscar una solución, ¿no? Es llamativo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el que digamos promovió la aplicación de la Carta Democrática, es un hombre de izquierda, no es un hombre ni de centro ni de derecha, es un hombre de izquierda, de reconocida trayectoria de izquierda, siendo un referente en Uruguay durante muchísimo tiempo, motivo por el cual es llamativo que precisamente haya sido el impulsor de una iniciativa de ese tipo. Está diciendo muchas cosas eso. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por estos minutos, muy clara su explicación. Y bueno, nos comunicaremos nuevamente a futuro a ver qué sucede con Venezuela. Bien, y ojalá vaya todo bien. Buena continuación con el programa. Gracias. Gracias, Alberto. Adiós.